Iniciemos con oración. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu El Santo. Hijo del Espíritu Santo. Señor de los cielos, damos infinitas gracias por bendecirnos esta noche, por tenernos de nuevo reunidos alrededor de tu palabra y sobre todo permite, Padre Santo, que seas tú guiando y fortaleciendo nuestra lección. Reconocemos, Señor, que somos pecadores, que nuestro viejo hombre ha hecho cosas que no va de acuerdo a ti y a tu voluntad, pero también pedimos, Padre Santo, que en el amor de tu palabra podamos seguir conectados juntos con tu misericordia. Gracias por el techo, la comida, el vestido. Ponemos en tus manos nuestras necesidades personales, que seas tú bendiciéndonos conforme a tu voluntad, pero espiritualmente mantenernos unidos en esta esperanza de la vida eterna. Oramos por los hermanos que no pueden conectarse a estudiar y sobre todo que podamos seguir creciendo en la fe. Lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, entonces el contexto de la pregunta del pasaje de Filipenses 3 y de Primera de Pedro es porque la pregunta que llegó es la siguiente. Eh, ¿La salvación es un proceso? Porque si volvemos a leer, es el versículo 12 dice, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello por lo cual fui también nacido en Cristo Jesús. Y el versículo 13 hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que quedé atrás, extendiéndome adelante y prosigo a la meta. Pero es el versículo 12 el que estamos pues viendo y Primera de Pedro también habla de lo mismo. Entonces, cuando una persona use Primera de Pedro y use ese pasaje de Filipenses 3:12 y habla de la justificación, de que es un proceso, de que es algo que está caminando, que está avanzando. ¿Cuál sería la respuesta que le daríamos a esa persona? Feliz, buenas noches, tienes la palabra. Buenas noches, pastor. Buenas noches, hermanos. Estas dos, esto de aquí está relacionado profundamente y en una armonía, especialmente en lo que respecta a la doctrina de la justificación, a la perseverancia y la obra de Dios en el creyente. Sí, Está también que estos dos textos afirman el creyente vive entre el ya de la justificación y el todavía no de la glorificación. En Filipenses 3:12 resalta la actividad del creyente, pero siempre como respuesta de haber sido asido por Cristo y que no es una obra meritoria de la persona, sino un fruto de la fe viva. En la primera de Pedro 1, 5, recalcan la pasividad del creyente en cuanto a la preservación. Es Dios quien guarda y lo hace mediante la fe, que también es un don suyo. O sea, en conjunto, estos dos textos ilustran la paradoja, el creyente que lucha y persevera, pero lo hace sostenido por la gracia de Dios y no por mérito propio. Es lo que yo pude investigar también. muy bien. Vivi, Bueno, yo interpreto lo que dice Pablo, que él habla de la perfección alcanzada después de la resurrección. Dice él, no es que yo ya la haya alcanzado. Él siempre habla del pecado que mora en la carne. Entonces es como que nosotros sabemos que nuestro enemigo es la carne, porque eso lo lleva al pecado, porque somos pecadores, nuestra esencia es pecadora. Entonces él habla sobre la perfección después de la resurrección y parecerse a Cristo en cuerpo,
espiritual en un cuerpo perfecto, en un cuerpo celestial, incorruptible. Yo entiendo eso y por eso dice, prosigo a la meta, porque él sigue perseverando en su santificación, pero está esperando la resurrección de los muertos para llegar a ese estado, al igual que Cristo. Eso es lo que yo entiendo, que Pablo habla de la perfección de cuando uno se muere ya dejamos este cuerpo, ¿verdad? Pero después de la resurrección de los muertos, después de lo que entiendo, ¿no? De la llegada de Cristo, ya vamos a ser igual que Él, dice, porque en el versículo 10 dice, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte. Y si en alguna manera llegase la resurrección entre los muertos, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro asir aquello para lo cual fui también nacido por Cristo Jesús. Entonces, yo entiendo eso, que Él prosigue a la meta en su santificación, en la lucha cotidiana de sus pecados, de su carne, pero que Él tiene ese anhelo que todavía no ha llegado, pero que sí va a llegar a esa perfección. Y lo de Pedro, lo que entiendo es que él da la confirmación de la salvación, porque ya estamos guardados en Dios, dice, por la fe que tenemos. Entonces, eh, las dos palabras a mí me da gozo y alegría, porque nosotros es una lucha continua en poder llegar a esa meta como Pablo la habla. Prosigamos a la meta, en santificarnos, en cambiar nuestros malos hábitos, en predicar la palabra. Y si padecemos, decir, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, ¿verdad? La vida del cristiano es esta, no hay otra vida. Amén. Pero ¿cuál es nuestra esperanza? En que la vida eterna vamos a ser perfectos, con un cuerpo incorruptible, vamos a vivir con Cristo. Y sobre Pedro, que me da la esperanza y me da la fe y me da la confianza, es decir, mi salvación está guardada por Dios, ya me justificó. Yo solamente tengo que esperar el día postrero. Es lo que entiendo, pastor. No sé si está bien, pero es lo que a mí me llega esta palabra, este entendimiento. Amén. Gracias. Gracias. Camilo. Pastor, una vez usted me dijo que tocaba explicar las cosas como si fuera para un niño y yo se la explicaría así. Yo me acuerdo una vez en una clase que estábamos hablando sobre nuestra iglesia militante y también cuál era el objetivo de nuestra iglesia militante, nuestra iglesia triunfante. Entonces, yo creo que lo explica ahí. Todos los días estamos en nuestra perpetua iglesia militante. Y le pondría un ejemplo muy fácil. En la primera de Timoteo 6:10, en el cual dice, porque raíz de los dos males es el amor y el dinero, pero podemos hablar del pecado. Pero lo más importante es que se extraviaron de la fe. Nos, nos desviamos de ese camino, de ese fin. Pero tenemos que tener claro que en esta iglesia militante somos carnes, somos débiles y que tenemos que pedirle por medio de la palabra y por medio del Espíritu Santo que nos haga más fuertes. ¿Cómo lo conseguimos? A través de la palabra del Señor, estar todos los días en contactos con ella. Eso creo que decía en el Catecismo Mayor de Lutero, no me acuerdo bien el número, pero decía, nosotros somos débiles, pero nos hacemos fuertes en la palabra de Dios. El himno de Castillo Fuerte también me hace recordar que todos los días estamos en nuestra iglesia militante, y yo creo que eso es lo que dice Filipenses 3:12, ¿sí? Pero el contraste es que todos somos guardados por el poder de Dios mediante la fe. Y eso es lo que nos hace de pronto con nuestra armadura, con nuestro escudo, con la palabra de Dios. Pero todos los días estamos en nuestra iglesia militante. Todos los días estamos atacados por esos tres grandes enemigos que son nuestra carne, el mundo incrédulo y Satanás. Todos los días. Y todo lo que vamos a hacer es
seguir batallando todos los días para llegar a nuestra iglesia triunfante. Por eso yo digo que dice, no lo que yo haya alcanzado ya, ni ya que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro así aquello por lo cual también fui asido por Cristo Jesús. Él quiere decir que o sea, seguimos todos los días, en una batalla ardua contra muchas potestades, contra nosotros mismos, contra el mundo incrédulo, para llegar a nuestra iglesia triunfante. Pero sabiendo que solo no lo podemos alcanzar, que lo alcanzamos por medio de Cristo Jesús y mediante la fe en Él. Muy bien. Gracias por las respuestas y están bien, pero todavía no hemos contestado bien la pregunta, que es la que mandé en el audio, pero lo que se han explicado están bien, interpretando bien los textos bíblicos. Vamos a escuchar a Julio. Gracias, pastor. Buenas noches, pastor. Buenas noches, hermano. Sí. Buenas noches. Lo que Pablo plantea también es de que vivimos en una constante persecución y hay que estar claro de eso, que mientras estemos en la carne, nuestra vida es de una persecución constante de parte del enemigo. O sea, nos va a acechar, nos está acechando todo el tiempo. Pero lo importante es el objetivo. El objetivo es, dice Pablo, la meta es Cristo. Entonces, realmente la vida cristiana no es fácil, pero como decían mis hermanos, de alguna manera, es que es puesto los ojos en Jesús, el Evangelio de Cristo, ahí está nuestra fortaleza. Y realmente la meta fundamental es estar con Cristo, es vivir la resurrección de Cristo. Por eso Pablo era un hombre que dedicó plenamente su vida a Cristo una vez que tuvo aquel encuentro en Damasco con Jesús. Entonces realmente él nos deja una gran enseñanza. No, no, él está claro que esta es una lucha constante. Igual decimos nosotros, hay que olvidar, no es que olvidemos el pasado, sino que lo importante es ver hacia adelante. Los fracasos y los triunfos se quedaron atrás, pero que nada nos detenga a nuestra meta final. Eh, Eso entiendo yo, pastor, gracias. Muy bien, yo voy a volver a poner el audio, gracias. Y otra vez, dieron las respuestas indicadas con la interpretación indicada del texto. Vamos a ver si podemos escuchar el audio de nuevo. Buenos días, Pastor Henry. Una consulta. Cuando vemos los pasajes de Filipenses, ¿Ahí lo están escuchando? principalmente capítulo 3, Sí, pastor. versículo 12, Amén. Espere que le puse velocidad. Ahí está. Volvemos. Buenos días, Pastor Henry. Una consulta. Cuando vemos los pasajes de Filipenses, principalmente el capítulo 3, versículo 12, cuando Pablo dice, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo para ver si logro hacer aquello para lo cual fui también nacido por Cristo Jesús. Eso, y entre otros pasajes que a veces menciona de varias de sus cartas, muchos veo que lo toman como que es referente a la salvación, como que el hombre tiene que alcanzar esa salvación, porque ellos hablan de como una salvación inicial, que cuando uno, digamos, acepta a Cristo, y la otra es una salvación final, que es la que Pablo menciona como que sí, que ha seguido la carrera, y guardado la fe, todo eso. Entonces, como que no quiere decir que quiere decir no que el hombre se gana por su propia, ¿cómo se dice? Por sus propias obras, sino que es la gracia de Dios que colabora con el hombre. O sea, realmente es un sinergismo, pero ellos hacen referencia a estos pasajes del apóstol Pablo, hablando obviamente de la carrera, de proseguir el camino, todo eso. ¿Usted cómo lo ve? Muy bien, entonces, ustedes otra vez contestaron bien la interpretación de Pablo en los Filipenses y de Pedro, ¿bien? Pero la pregunta de la persona es en cuanto a la salvación. Entonces, hay una salvación inicial, una salvación final. Entonces, aquí es un tema que acabamos de estudiar.
de la justificación. Entonces, la manera de explicarle a una persona de esto es que el pasaje no está hablando de la justificación, porque la justificación es forense, acuérdense, y es completa. O sea, la justificación o la salvación no es un proceso. Pablo sí está hablando en los pasajes de la santificación. La santificación sí es un proceso. Y eso fue lo que ustedes explicaron bien. Pero la Amén. pregunta del audio tenía que ver con la salvación. Entonces, notemos esto de que primero hay una mala hermenéutica. Segundo, creen que la salvación es un proceso. La salvación es un proceso. Recuerden que la salvación, cuando hablamos de la salvación, es la doctrina de la justificación, ¿verdad? La justificación por medio de la fe es completa, es decir, Cristo ya la hizo, no tenemos que hacer nada, no hay ningún proceso. Y segundo, es forense, o sea que cambió nuestro estado de condenados a inocentes. Entonces, es lo que hay que explicar cuando hayan esas preguntas, de que, pues primero, la salvación no es así. Y segundo, ya complementan con la explicación que ustedes dieron de los pasajes, que habla de la vida de santificación, que sí es un proceso, que prosigo pues al blanco y habla pues de la vida eterna, que allá sí vamos a ser perfectos. ¿Claro el punto? Amén. Sí, pastor. Sí, yo pensaba que él, sí, escuché varias veces la pregunta del hermano y me daba cuenta de la confusión de él, pero asimilé el pasaje, el versículo, por lo que yo interpretaba, que él no estaba hablando de salvación. Y está bien Eh, explicado como lo explicaste. Claro, claro, Pablo está hablando de otra cosa, está hablando de la perfección ya después de la resurrección. La salvación es como usted lo explicó, es la justificación que es cambiamos de un estado de culpables a inocentes. Dios nos declara inocentes por nuestra fe, por los méritos de Cristo. No hay otra forma. Así Él nos adopta como hijos. No hay otra forma de ser adoptados por Dios, pertenecer a Dios, si nosotros no somos justificados por los méritos de Cristo, no por nuestras obras. Por nuestras obras nos vamos al infierno. Por los méritos de Cristo ganamos la salvación. Así que bueno, está bien. Gracias. Muy bien, Camilo. Pastor, una pregunta. O sea, no entendí bien o sea, entiendo la pregunta del hermano, eh, eh, pero no entiendo lo que tú me dijiste. O sea, el problema que él tiene es utilizar estos dos textos para la justificación y la salvación. Esa, Justificación y salvación es el mismo término. por eso, pero él utiliza esos dos textos para explicar esto, o cuál fue la pregunta real del hermano, porque no, ahí me perdí. Sí, o sea, la pregunta que él hace es si estos textos se pueden usar para Para la la salvación postrera es igual. salvación inicial, salvación final. Entonces, como si fuera un proceso. Eso Listo. es la pregunta. Y ustedes identificaron bien los pasajes, los explicaron bien, pero ahí no está hablando de la justificación como tal, ¿sí? Entonces, ¿por qué les traigo esa pregunta? Porque para que vean lo importante que estamos estudiando. Porque lo primero que hay que enseñarle a esa persona, y fue mi respuesta a él, lo primero, pues la Biblia no enseña que la justificación es un proceso. La Biblia enseña de que la justificación es forense y es completa, ¿cierto? Entonces, forense porque cambia nuestro estado de culpable a inocente, y completa es porque Cristo ya lo hizo y ya eso está hecho. De nosotros no depende nada. Por eso, si ustedes recuerdan la pregunta, él habla de aceptar a Cristo. Entonces ahí es donde muchos tienen la idea de ese decisionismo de que la salvación y la santificación son dos cosas que son casi iguales. Y es por eso que nosotros necesitamos, cuando tenemos estas preguntas, pues darle la respuesta indicada. Primero, de que el pasaje no habla de eso, pero ¿cómo es la justificación? Porque ese es el diablo hablando ahí. Ese es el diablo hablando en esa pregunta de que la justificación es un proceso. Bien, ¿quedamos Lo, bien? lo que
Lo que pasa es que el hermano tiene la doctrina pentecostal, pastor. Sí, sí, Aceptar a Cristo es uno y después la salvación viene, sí, somos salvos por la fe, pero necesitamos hacer obras. Entonces él trae la doctrina pentecostal y va a tener que leer mucho para que y orar al Espíritu Santo para que le saque esa doctrina errónea, ¿no es cierto? sí. Pero lo va a lograr con la ayuda del Señor. Sí, gracias a Dios nos pregunta a nosotros. Y ahí va por buen camino el hombre. Pero espero que haya sido claro el punto. Y cuando me lleguen preguntas así, voy a mandarlas al grupo. Creo que a veces se me olvidan. Pero hoy esta mañana que llegó y hablando de la justificación, acabamos de estudiar la justificación y vamos a estudiar la santificación. Entonces era una pregunta muy apropiada. Pero tal vez ustedes han escuchado preguntas un poco más difíciles o complejas porque la gente pues tiene sus creencias, pero nosotros aquí a medida que podemos hay que atenderlo. Y créame, esa pregunta no fue hecha hoy, fue hecha unos días anteriores y yo le dije a él, déjeme, yo estudio el texto porque yo sé que él es muy estudioso, la persona que me hizo la pregunta, entonces yo necesitaba estudiar bien el texto, el contexto y meditar esto. Y hoy en la mañana estábamos hablando sobre eso. Y entonces no fue una respuesta que la di de inmediato, sino que tardé unos días para investigar y poder conversar con él. Y eso a veces toca así, porque son ideas que tienen o son conceptos muy equivocados y hay que tener paciencia. Camilo, ¿puedes abrir tu micrófono? Gracias, pastor, porque a uno se le olvida escuchar y, y eso uno puede tomar. Yo sé que podemos explicar bien el versículo, pero lo que pasa es que no es lo que necesita el hermano. Y eso es muy importante que gracias a Dios nos pasó hoy en el curso y no en la vida real, porque podíamos ser piedra de tropiezo para un hermano en la fe. Le doy gracias. Sí, porque lo primero es eso, hablar de la cómo somos justificados, y fue lo primero que hablamos. Inclusive él lo sabía, cuando hablamos cómo somos perdonados. Y ya él mismo fue organizando las ideas. Muy bien. Gracias por escuchar el audio y gracias por tomar el tiempo de contestar la pregunta y es lo que estamos estudiando y por eso estamos acá. Muy bien, entonces hoy vamos a empezar a estudiar la santificación. Cuando estamos hablando de la santificación, pues como siempre, hay un sentido amplio y recordemos que ya hemos hablado mucho de esos conceptos de hablar en sentido amplio y en sentido estrecho, ¿cierto? Hemos hablado de la ley, del evangelio y la santificación, ¿cierto? Esos tres puntos lo hemos hablado en sentido amplio y en sentido estrecho, y eso es muy importante. Entonces, en sentido amplio, la santificación incluye todo lo que hace el Espíritu Santo para llevarnos a la fe en Jesús y sostenernos en esa fe para la vida eterna. Entonces, ¿qué incluye? Mire el paquete que hay en esta santificación o cómo Dios nos apartó, cómo Dios nos hizo santos. Es un paquete grande, pues está la conversión, la justificación por medio de la fe y la preservación en la fe. Entonces, cuando nosotros estamos hablando de esas tres doctrinas, de esas tres enseñanzas y queremos juntarlos en un mismo paquete, es la santificación en un sentido amplio. Cuando estamos hablando la conversión, la justificación por medio de la fe y la preservación en la fe. Aunque podemos hablar de cada doctrina por separado, pero si tenemos el privilegio de hablar de este trío, pues va a ser muy emocionante poder explicar bien a los estudiantes o a quienes nos estamos dirigiendo acerca de esto. Y en sentido estrecho, que es donde esta clase de la santificación está más basado, tiene que ver con la vida del creyente, de cómo vivimos nosotros
por la fe en Jesús. Aquí es muy importante entender, y ya lo hemos hablado en otras clases, cuál es el problema que siempre nos diferencia de otras denominaciones o de otras personas. Es el punto de las obras. Es el punto de las obras, porque muchos no saben qué son las obras o para qué son las obras. Y es ahí donde está la confusión. Entonces, cuando nosotros hablamos de cómo es nuestra vida, ¿cierto? Y que incluye nuestra vida de creyentes, la renovación de la naturaleza. Recuerden que cuando estamos hablando de la justificación y hablando de la justificación forense, es nuestro cambio de naturaleza de culpables a inocentes, o sea, cambia nuestra naturaleza. En la santificación también, ¿cierto? La renovación de nuestra naturaleza. Aquí vamos a hablar de las buenas obras que brotan de la fe en Cristo, ¿cierto? Aquí sí vamos a hablar de las obras. Y el mejor libro para explicar eso es la Carta a Santiago. Ustedes saben que al principio Lutero tuvo problemas con esta carta y pensó que no estaba dentro del canon porque hablaba mucho de las obras, pero luego Lutero pudo darse cuenta que era importante esto. Entonces, esto es la santificación en sentido estrecho, es la vida cristiana y este es el sentido en el que más lo usa la escritura. Entonces, en sentido amplio, podemos concluir de que es como lo usan los dogmáticos, los teólogos, pero en sentido estrecho es nuestra vida, la vida cristiana, y es así como nosotros necesitamos tener eso en cuenta. También, pues en cuanto a la santificación, así como hemos aprendido que toda la gloria en la justificación es para Dios, la santificación también toda la gloria es para Dios. Y esto es muy importante porque acuérdense una clave que siempre hemos hablado en esta clase. ¿Cuál es la clave de que sabemos que algo que se está hablando es sana doctrina o no? Y la pregunta está, o el punto está, ¿a quién se le está dando la gloria? Si en estas doctrinas se le está dando la gloria al hombre, pues es falsa doctrina. Pero ustedes ya escucharon en el audio. Si nosotros dijéramos que la justificación es un proceso, pues entonces, ¿qué quiere decir eso? De que vamos a llegar a un momento dado de que somos santos. ¿Y eso qué quiere decir? De que todo el crédito de la santificación depende de nosotros. Y esa es la idea que muchas personas tienen hoy en día en cuanto a eso, cómo ellos han dejado de hacer estas cosas o pueden compararse con Jesucristo. Por eso, cuando nosotros hablamos de que Dios tiene todo el crédito de la santificación, pues lo primero que nosotros necesitamos recordar la importancia de los medios de gracia. Entonces, esos medios de gracia no solamente nos dan la fe, sino que aquí en la aplicación de nuestra clase, cómo preserva la fe para la vida eterna. Entonces, es muy importante en este caso. Acuérdense que, ¿qué nos da la fe? El bautismo. ¿Qué preserva la fe? La Santa Cena. ¿Qué da la fe y qué preserva la fe? El Evangelio, que son los medios de gracia. Y eso hay que tenerlo muy en claro. Por eso Dios tiene todo el crédito de nuestra vida de santificación. Por eso, cuando hablamos de la santificación en el sentido estrecho, mis hermanos, pues es importante que nosotros hagamos esta pregunta. No tenemos parte del crédito por las buenas obras que hacemos. Pues ya sabemos, la respuesta es no, porque todas las obras que hacemos, Dios las preparó de antemano. Recuerden Efesios 2:10, Él preparó esas obras de antemano para nosotros. También el otro punto que nos muestra acá es cómo el Espíritu Santo, ¿cierto? Usa el Evangelio para que nosotros tengamos el deseo y la capacidad de ver la voluntad de Dios. Y aquí, cuando estamos hablando de la vida de santificación, es muy importante que lo conectemos con usar la ley como guía.
Y cuando nosotros aprendemos a ver qué es la ley como guía, pues sabemos qué es lo que Dios quiere en cuanto a esto. También es muy importante que nosotros mantengamos esa diferencia entre la justificación y la santificación en el sentido estrecho. ¿Por qué? Porque mientras la justificación implica un cambio en el estado legal del pecador delante de Dios, la santificación implica un cambio en el corazón y la vida del pecador en relación con Dios y con su prójimo. En otras palabras, la justificación tenemos paz con Dios, se nos da la paz con Dios. En la santificación es la manera que nosotros tenemos nuestra relación, no solamente con Dios, sino con el prójimo. Eso es lo importante. Otros lo muestran hablando horizontal y verticalmente. Entonces, verticalmente, horizontalmente, ¿cierto? Entonces, verticalmente nuestra relación con Dios, eso es la justificación. Y verticalmente es la santificación, cómo vivimos con nosotros y lógicamente con Dios. Por eso, las personas que quieren vivir apartadas del mundo, o que no quieren compartir con nadie o que creen que son mejores que otros, tienen un serio problema, porque Dios quiere que mostremos amor, como lo enseña en el Sermón del Monte, aún a los enemigos. Eso es un ejemplo de nuestra vida de santificación. Dios en verdad transforma nuestra manera que deseamos hacer su voluntad y nos da esa nueva naturaleza que se deleita en la voluntad de Dios y abunda en las buenas obras. ¿Y cómo se llama esa nueva naturaleza? Se llama el nuevo hombre. O cuando dice el texto, somos criaturas nuevas en Cristo Jesús. Entonces, mientras la justificación excluye, ¿cierto? Toda la obra humana, la santificación consiste en las buenas obras que Dios faculta al humano para hacer. Entonces aquí vemos otra diferencia. En otras palabras, pues por medio de nuestras obras no somos justificados, pero en la santificación sí son importantes las obras. Y eso nosotros necesitamos bien tener claro esto en la santificación. Entonces, cuando estamos hablando de la santificación, podemos observar esto. Y ustedes van a ver en el material, en el libro, cómo hay la doctrina romana y hay otra persona de apellido Osiandro, o de que ellos tienen conceptos muy, muy equivocados en cuanto a la justificación y en cuanto a la santificación. Entonces, ahí es muy parecido a lo que escuchamos de la persona que nos mandó el audio. Y recuerden que la clase pasada vimos de que Roma muestra la justificación en dos partes, con Dios y con el prójimo. Entonces, nosotros necesitamos tener mucho cuidado con esto. También, mientras que la justificación es completa y perfecta en Cristo, la santificación del cristiano en este mundo permanece imperfecta e incompleta. Como lo explicaron ustedes ahora. Camilo lo estaba explicando usando la iglesia militante. Muy bien. Por eso iglesia militante no es fácil. No es fácil. No es fácil lidiar eh, con nuestra personalidad, no es fácil lidiar con nuestro viejo hombre, no es fácil controlar muchas veces lo que nosotros vivimos, ¿cierto? Por eso cuando el texto de Jesús que habla de no ser tropiezo para nadie, es un texto que nos pega a todos en la cara, las veces que hemos sido tropiezos no solamente para los niños en la fe, sino para todo el mundo, que hemos olvidado de que somos creyentes en determinados momentos. A veces creemos nosotros que somos creyentes únicamente en la iglesia o somos creyentes cuando estamos orando, ¿no? Eso hay que recordarlo. Y a veces es muy difícil porque nuestro comportamiento a veces deja mucho que desear, ¿cierto? Pero bueno, damos gracias a Dios por darnos el perdón de nuestros pecados. Mientras que la justificación nos asegura la salvación, la vida santificada evidencia la fe, pero no puede nunca asegurarnos la salvación. Y eso, otra vez, tiene que ver mucho con la carta a Santiago. Pero
También si ustedes notan cómo escribe Pablo, Pablo escribe sus primeros capítulos explicando la doctrina y luego los últimos capítulos la aplicación a la doctrina. Entonces ustedes noten eso. Lo mismo Pedro, más o menos, al principio explica un poco la doctrina, después la aplicación. Y eso es una manera de que los estilos que ellos tienen, la manera en que el Espíritu Santo los usó para escribir la palabra de Dios. Y eso es importante para que nosotros lo tengamos bien claro. También hablando de la relación entre justificación y santificación, ya sabemos que la fe justifica y ya sabemos que la fe salvífica. Y esa fe ya sabemos que es el instrumento receptor, es el instrumento que da, ¿cierto? Por medio de la cual recibimos el beneficio de lo que Cristo hizo por nosotros. Y la fe no es una obra humana, sino una obra de Dios en el hombre, y la fe no es una decisión activa de nuestro libre albedrío, ni una condición que debamos cumplir para que esté completo el paquete de la salvación. Y eso, viendo este punto, también podemos mezclar un poquito lo que escuchamos en la pregunta, ¿cierto? Porque si la fe fuera un requisito, pues no podríamos salvarnos. Y entonces Dios no crearía la fe, porque recuerden que esta fe es creada por Dios. ¿Y cómo es creada? Por el bautismo y por el evangelio. Nunca podemos desconectar esa verdad. Entonces, claramente, esa relación entre justificación y santificación nosotros necesitamos tenerla bien clara. La fe santifica, es decir, por medio de la fe, Dios nos faculta vivir una vida santificada. Cuando Dios nos da la fe en Jesús por nuestro Salvador del pecado, despierta el amor en nuestros corazones. Por eso cuando nosotros estamos dando un mensaje de la palabra, casi siempre tenemos una estructura. Entonces tenemos el captar. Luego del captar hay una explicación del pasaje, pero mientras que lo explicamos, podemos mencionar la doctrina de la ley, cómo pecamos contra ese mandamiento, cómo pecamos contra Dios, y luego vamos a hablar del Evangelio, lo que Cristo hizo por nosotros. Pero nosotros no podemos dejar ese mensaje de la ley y el Evangelio en el aire, no lo podemos dejar en nuestras voces, no lo podemos dejar en donde estamos enseñándolo. Ese mensaje, por la obra del Espíritu Santo, necesita estar en la vida de los creyentes. Por eso siempre usamos estos términos, en amor y agradecimiento a Dios, cómo vamos a vivir o cómo vamos a aplicar este pasaje en nuestras vidas. Porque de hecho, para eso es que vamos a un sermón, para eso es que se predica un devocional, porque nosotros no ganamos de nada ser técnicos en un mensaje, explicar todo el pasaje, hablar un poquito del griego, del hebreo, hablar de la justificación forense, de la justificación completa y todas estas cosas, pero después nos damos cuenta de que nadie entendió eso, nadie va a poder ver qué es lo que dice la palabra de Dios, cómo vamos a aplicar eso en nuestras vidas. Y es muy importante, porque eso es la santificación. ¿Y de dónde viene esa santificación? Vamos a hablar más adelante de la ley como guía, porque nosotros no podemos inventar cómo vivir las personas. Dios ya dijo cómo vamos a vivir en amor y agradecimiento a Él. Por eso es que hay problemas hoy en día con el legalismo. Más adelante vamos a hablar del legalismo, del moralismo, cómo hacen tanto daño en los púlpitos, en los devocionales. Entonces, es increíble. Por ejemplo, lo digo no por no quiero que tomen este ejemplo personal, porque hay muchos estudiantes en Academia Cristo que han llegado así y son muchos los motivos, pero tal vez ustedes han escuchado de estudiantes que han tenido dos, tres matrimonios, ¿cierto? Y, y cuando llegan a estudiar con nosotros, pues se dan cuenta de su pecado, se dan cuenta de lo que ha pasado. Pero cuando ellos cuentan esas historias de ellos, lo que realmente cuentan es cómo se dejaron influenciar de pastores, de sacerdotes,
que con el legalismo y el moralismo no los guiaron con la palabra de Dios. Yo, por ejemplo, tengo en uno de los grupos de estudio una mujer que es muy fiel y siempre está en el grupo, pero ella lleva con su pareja casada creo que más de 20 años. Tienen como tres hijas ya grandes y pueden llevar más de 20 años casados, pues viviendo juntos. Pero ella dice que ella no se casa con él porque él es divorciado. Mire pues la idea que ella tiene. ¿Y por qué ella no se casa con él? Porque él es divorciado y ella nunca ha tenido un matrimonio, ella nunca se ha casado con nadie, pero ella no se ha casado con él porque es divorciado, porque el padre de la iglesia, el sacerdote de la iglesia, dice eso. Entonces, mire ya cómo tiene cautiva su mente. Y yo le he explicado de todas las maneras, todas las formas, inclusive otros hermanos han explicado ese tema de que ella es libre o ellos son libres para casarse porque no tienen ninguna relación con nadie. Pero mira hasta dónde llega en la vida santificada, pues, de un grupo o de una persona como el catolicismo romano. Entonces nosotros necesitamos estar pendientes de eso, porque en verdad hay mucho tema con la vida de santificación que está en la mente de los pastores, de los predicadores. ¿Y por qué vamos a hacer esto? Porque a mí me parece, sí. Por eso nosotros en nuestra vida de santificación, pues Camilo se une a un grupo de estudio que nosotros tenemos de los líderes y pastores aquí en Colombia. Y el estudio que nosotros hacemos es para unificar criterios, porque hablamos de temas difíciles. Y estamos, por ejemplo, ahorita hablando de la salud emocional, pero ahorita estamos hablando, la salud emocional nos lleva a un tema, la libertad cristiana, porque nosotros necesitamos estar unificados en la iglesia en Colombia con los temas que van viniendo. Hay temas que son muy fáciles, como la eutanasia, pero ya hay otros temas como la marihuana medicinal, como los vampeadores, o sea, hay temas que están llegando y la Biblia no habla mucho de eso. Y nosotros necesitamos unificar esos conceptos. ¿Por qué? Porque un ejemplo, Camilo, en su grupo Sembrador, dice, no, eso es permitido, y luego yo voy y lo visito y les digo, no, eso es un pecado, pues va a haber una confrontación. ¿Qué van a decir los hermanos? ¿Quién está diciendo la verdad, cierto? Y entonces hay temas que en la vida de santificación hay que unificar, porque no están muy claros en la Biblia, algunos sí, como el tema de los tatuajes. El tema de los tatuajes era prohibido en el Antiguo Testamento, ley ceremonial, porque era la manera de adorar a los dioses paganos, pero en el Nuevo Testamento no hay ninguna prohibición sobre eso. Pero sí podemos aplicar el tema de los tatuajes con el quinto mandamiento, porque hay personas que cuando se hacen tatuajes están no cuidando su vida, que no cambian una jeringa o se hacen tatuajes en partes muy delicadas del cuerpo, cosas así. O sea, son aplicaciones que hay que tener. Más con eso, no quiero decir de que yo estoy tatuado, no soy muy amigo de eso por cosas personales, pero yo no puedo decir que una persona que está tatuada es un pecado, ¿cierto? Entonces son cosas que tenemos que unificar, cómo explicar en la vida de santificación estas cosas. Entonces, la justificación precede la santificación en orden, causa y efecto. O sea, ¿qué produce la santificación? La justificación. Nosotros no podemos hablar de cómo vamos a vivir si no estamos conectados con la vida perfecta de Cristo, con la cruz de Cristo, con la resurrección de Cristo. Nosotros no podemos vivir apartados del Evangelio, porque si ustedes recuerdan, cuando estudiamos identificación espiritual, muchas personas siguen a Dios por miedo. Otros, pues, solamente creen que obedecen a Dios, pero ambos conceptos son equivocados. Nosotros, ¿por qué servimos a Dios? En amor y agradecimiento. Entonces, en amor y agradecimiento a Dios, porque cuido mi matrimonio, porque es la voluntad de Dios de estar en esta promesa hasta que la muerte nos separe. En amor y agradecimiento a Dios porque voy a congregarnos, porque Dios manda esto en su palabra. Yo no tengo que congregarme. Yo me congrego porque el Espíritu Santo
ha producido eso en mi vida. Entonces, muy importante esta causa y efecto. ¿Qué produce el efecto? O sea, ¿cómo vivimos el evangelio? La justificación. Por eso nunca obligamos a nadie a ir a la iglesia. Por eso nunca obliguen o no obligamos a nadie a que tiene que estudiar la Biblia. Muchas veces a mí me dicen, pastor, ¿por qué no habla con? Y pongo el ejemplo, un ejemplo real en el nombre, no en la situación, en la circunstancia. Pero supongamos que Camilo deja de congregarse, Camilo deja de estudiar, Camilo deja todo esto. Y yo, bueno, Cami, ¿qué pasa? Y Camilo dice, una excusa. Yo no volví porque allí en el restaurante hay mucho problema, hay mucho trabajo, hay muchas cosas. Y una excusa, pues, perfecta. Pues hay una verdad en cuanto a esto, que Camilo ya es muy grandecito en la fe, ya como todos ustedes, como todos ustedes. O sea, nosotros no tenemos que decirles a ustedes qué hacer en su vida de santificación, como el estudiar. Ustedes están aquí por el mismo deseo que yo estoy, por la obra del Espíritu Santo. Entonces, muchas personas que dejan de hacer cosas que los cristianos hacen es porque han perdido el primer amor. Es porque han olvidado lo que Cristo hizo por ellos. Y hay personas que lamentablemente dejan de alimentar la fe y eso se ve reflejado en su vida de santificación, en cómo vive. Entonces muchas veces hay personas que uno dice, pues él tiene el estudio, la madurez suficiente de entender qué está pasando. Y eso se transforma en una sola palabra, en el orgullo. Porque por mucho que vaya el uno, el otro a decirle, siempre va a dar la misma respuesta. Y a la final, ¿por qué se va a congregar? Porque se siente obligado, o porque comprometió la palabra, o porque me da pena. Y eso a veces pasa con estudiantes de Academia Cristo, que cuando se dan cuenta algunos que, va a venir tal misionero acá a Medellín y el misionero lo hace muy bien, voy a estar allá, todo eso. Créame que ese domingo vienen muchos estudiantes de Academia Cristo a saludar al misionero, pero al siguiente domingo no están. Entonces, eso no es lo que Dios quiere. No han entendido qué es la vida de santificación. Entonces son ejemplos como para que meditemos, ejemplos para que podamos ver bien en cuanto a nuestra relación con Dios. Por eso, la justificación, nosotros sabemos que es el corazón de la doctrina bíblica, es el corazón de la santificación. Sin el corazón de la justificación bombeando, va a poder tener el cristiano una vida. Por eso, mis hermanos, todos los días, leamos la palabra. Todos los días, oremos. Todos los días, demos gracias a Dios por lo que Cristo hizo por nosotros. Y seguro, eso no nos va a librar de los problemas que vivimos, pero lo que sí hace de que nuestra vida sea diferente. Hoy en día, ¿por qué hay divorcios de cristianos o por qué cristianos se separan? Porque olvidaron el evangelio, porque olvidaron lo que Cristo hizo por ellos. Porque a veces los hijos que son cristianos son tan desobedientes con los padres porque olvidaron el evangelio. O porque yo a veces me volví un trabajador perezoso porque olvidé el evangelio. Y así por el estilo. Cuando nosotros vamos a dar un dictamen de un problema, siempre hay que conectarlo con el evangelio. El problema está en la falta de escuchar el evangelio. Por eso la justificación precede a la santificación en el orden causa y efecto, y la justificación es la causa de la santificación. Y por eso la santificación nunca va a ser la causa de la justificación, es decir, las obras nunca nos van a llevar a ser salvos. Pero si hay una frase muy importante, las obras no me salvan, pero las obras sí me condenan. Porque acuérdense que también la Biblia habla del abusar de la gracia. ¿La salvación se puede perder? Sí se puede perder. Y recuerden que la salvación se puede perder o por impenitencia o porque estamos practicando doctrinas falsas,
como ya lo hemos estudiado en este curso. Entonces, si nosotros tenemos problemas con nuestra vida de santificación, un ejemplo, entonces Pastor Henry tiene una amiguita, como decimos aquí en Colombia, yo tengo muchas canas ya en mi cabello por culpa de Camilo, él es el culpable de todas estas canas, y aquí usamos el término de cuando voy a tener algo en la calle con una mujer, echarme una canita al aire. Entonces, todas estas canas no es de mujeres. Gracias a Dios que no. Pero yo les hablo aquí muy bonito y todo eso y al tiempo ustedes se dan cuenta de que yo no soy pastor porque era un adúltero, pues yo estaba teniendo un problema espiritual con el evangelio. Y si no hay un arrepentimiento, pues mi salvación se pierde. Entonces, por eso hay que tener muy claro cómo estamos viviendo. No solamente pasa eso con las mentiras. O sea, acuerden que Pablo habla muy bien de eso y usa una palabra muy clave, los que practican estas cosas. Porque hay una diferencia entre pecar por debilidad y otra cosa es practicar el pecado. Entonces, hay que tener mucho cuidado con eso, mis hermanos. Todos los días pecamos por debilidad, pero si yo estoy practicando un pecado, estoy en el chisme, en el chisme, en el chisme, en el chisme, cuidado. Es bueno reflexionar qué está pasando en nuestras vidas. Es bueno reflexionar qué está pasando con nosotros. ¿Tienen alguna pregunta, algún comentario hasta acá? Sí, comentario, pastor, que me estaba recordando yo cuando el pastor Andreu nos enseñaba y que estábamos estudiando con Camilo y estábamos aprendiendo la justificación y la santificación. Y él nos decía, ¿cómo va? Por qué vamos a hacer obras? Por agradecimiento y amor a Cristo, por lo que ha hecho por nosotros. Vamos a querer hacer. Entonces, no es que vamos a estar obligados en querer hacer obras, en querer ser, en tener misericordia con los que sufren, ¿verdad? Porque yo creo que todo eso nos mueve a misericordia, porque yo veo a gente incrédula que no cree y a mí me da misericordia, me da pena, porque o niegan el evangelio, no quieren escuchar y yo digo, ay, Señor, ten misericordia, porque sabemos lo que pasa, ¿no? Para los incrédulos, sabemos a dónde van y no sabemos cuándo nos morimos, no sabemos cuándo nos morimos. Entonces, eso da pena. ¿Y por qué vamos a querer predicar? Por misericordia a todos los incrédulos, para que todos se salven, porque nosotros somos salvos y vamos a querer que ellos también sean salvos. Entonces, eso me hace reflexionar y acordarme cuando estudiábamos, ¿no? Cuando teníamos nuestros primeros pasos en el primer discipulado. Y qué bueno es recordar esto, pastor, que usted nos haga recordar esto. ¿Por qué vamos a querer hacer buenas obras? Gracias. Sí. Y acuérdese. Jesús era criticado porque se sentaba con publicanos, prostitutas, con pecadores, pero Jesús no estaba con ellos porque practicaba esos pecados. Él estaba por ellos para que ellos llegaran a la fe. Y tenemos ejemplos bíblicos de eso. Asimismo van a llegar personas al grupo sembrador. Lo que pasa es que nosotros nos vamos acostumbrando. Nosotros decimos, yo llevo 5 años, 6 años en la fe, 7 años en la fe, y hay personas que llevan toda la vida en la fe, en la que estamos practicando, luteranos, confesionales, y, y vivimos nuestra manera de vida muy tranquilos con la fe. Eh, pero van a llegar personas con vidas muy difíciles o temperamentos muy difíciles, con vidas con muchas complicaciones, pero ahí que está usted, estoy yo, para por medio del Evangelio, animales y poco a poco vayan cambiando su manera de vivir por la obra del Espíritu Santo. Entonces no nos sorprendamos que de todo hay en la viña del Señor. De todo vemos, y de todas las historias hay. Y no nos sorprendamos cuando entre nosotros se escucha de que Juan Culano pasó esto con él, pues
Lo que más nos interesa es que no caiga de la fe y pueda seguir en el caminar, porque a veces somos muy hipócritas y se nos olvidan, por ejemplo, esa belleza de los 12 apóstoles. Mire, todos ellos no eran mejor que nadie y ellos nos representan muy bien a nosotros. Y mire Pedro cómo era de peleador. Pedro andaba con su cuchillo. ¿Cómo le cortó la oreja a Malco? Porque andaba armado. Entonces no era una joyita ese Pedro. Entonces podemos ver las actitudes. Cuando nosotros estamos estudiando las historias bíblicas y los apóstoles, pónganle en cuidado a la actitud de la personalidad y la actitud de cada apóstol, cómo nos representa a nosotros, y eso es la iglesia. Por eso muchas veces aquellos que dicen, yo me voy de la iglesia por esto, por esto, por esto, pues es un fariseo más, un hipócrita más, que estuvo ahí en la fe, porque ¿qué es esto? Pues esto es un hospital de pecadores. Lo que es usted y yo, no podemos, no somos mejores que nadie, solo por Cristo estamos aquí. Muy bien, vamos a marcar hasta acá. Gracias por estar aquí y vamos a terminar con oración. Querido Padre Celestial, queremos darte gracias por la obra hecha en nuestras vidas, por el Espíritu Santo. Te pedimos, Señor, que nos ayudes a madurar cada día en nuestra vida de santificación, que cada día tengamos un carácter cristiano, un carácter más lleno del Evangelio y que podamos vivir para ti. Te damos gracias por darnos de tu perdón, de tu misericordia, por fortalecer nuestras vidas y darnos el crecimiento espiritual. Bendice este fin de semana que vamos a estudiar tu palabra en nuestras iglesias o en nuestros grupos sembradores, y que el Espíritu Santo siga siendo nuestro guía y maestro. Todo esto lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, mis hermanos, gracias por estar acá. Dios les bendiga. Félix, antes de despedirnos. Sí, pastor, quería pedirle de favor que nos envíe al chat del WhatsApp sobre los temas que faltan de soterología Sí, para poder organizarnos un poquito. claro que sí. Se los voy a compartir. Muchas gracias. Muy bien. Gracias, pastor. Gracias, Dios les hermano. bendiga. Bendiciones. Una buena noche en el Señor. Bendiciones. Buenas noches a todos, Dios los bendiga. Tengan un descanso reparador. Hasta la próxima, Dios mediante. Bendiciones. Buenas Bendiciones, noches hermano. para todos. Bendiciones. Bendiciones. Gracias por la clase. A ustedes por estar acá. Y la gloria para Buenas Dios. noches y Hablamos. bendiciones a todos. Bendiciones. Bendiciones.